y Estados Unidos va a iniciar un periodo de gracia y de bendición como hace muchísimos años no lo tenía, por lo cual quiero titular estas conferencias, tal vez la primera y la segunda, Trump y el futuro de Estados Unidos. Trump y el futuro de Estados Unidos. Apúntale bien. No cabe duda que después de estas milagrosas elecciones, milagrosas como lo vamos a ir desarrollando, ha quedado asombrado el mundo entero de lo que está aconteciendo en Estados Unidos de Norteamérica. Aquí no voy a tratar de poner más énfasis en un partido y en otro partido, quiero hablarles la verdad. Quiero hablarles la forma como se está desarrollando todo y lo que ha sucedido, que es innegable. Y por eso tenemos que estar atentos y conscientes de lo que está sucediendo. Muchas interrogantes con esta elección nueva se han levantado en casi todos los medios de comunicación, como ¿cambiará Trump la corrupción moral que ha habido en este país en los últimos casi 4 años? ¿Detendrá Trump las operaciones transgénero a menores de edad que habían sido autorizadas sin el permiso de los padres en los últimos 4 años? ¿Detendrá Trump la imposición que se hizo en todas las escuelas de forzar la ideología de género? ¿Que se le enseñara a los niños a masturbarse a los 5 años de edad? ¿Que las Naciones Unidas están a punto de legalizar la pedofilia? ¿Detendrá Trump la agenda que promueve el asesinato de niños, o sea, los abortos? ¿Ayudará Trump a detener el antisemitismo que ha crecido en Estados Unidos? Y finalmente, ¿continuará este nuevo presidente ayudando a la nación de Israel? Todas estas preguntas son muy importantes y parece que todas estas serán contestadas afirmativamente durante el desarrollo de esta administración. Mientras tanto, también existen otras preguntas de carácter bíblico que trataremos de contestar en esta conferencia. Como en primer lugar, ¿qué significa bíblicamente, ya no políticamente, el triunfo de Donald Trump? ¿Qué significa en la Biblia esto? Política, económica, militar y desde luego moralmente. ¿Cuál es el fin de Estados Unidos en la Biblia? ¿Acaso la Biblia menciona Estados Unidos? ¿O qué papel o qué protagonismo tendrá Estados Unidos en los últimos tiempos? ¿Aparece Estados Unidos en las profecías de los últimos tiempos? Muy bien, vamos a comenzar con el primer punto. La Biblia menciona en primer lugar a Israel como el centro de las naciones dentro del plan de Dios. Vean ustedes esta verdad en Ezequiel 5, versículo 5. Ezequiel 5, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. Apunten los que les interesa la palabra en medio, que es la palabra tawech en el hebreo, que significa ombligo. Dios pone a Jerusalén en el centro, en el ombligo, porque el ombligo es el lugar de donde estaba comunicado el cordón umbilical cuando éramos bebés, ¿verdad?, dentro del vientre de nuestra madre. Entonces vemos nosotros que de Jerusalén Dios iba a usar las leyes, los propósitos, los valores morales y éticos que iban a salir a través de este libro que se llama la Biblia. Y de ahí iba el mundo occidental a conocer las leyes y al Dios verdadero. ¿De dónde vino? De Jerusalén. No de Atenas tampoco ni de Roma. Desde el 14 de mayo de 1948, el mundo fue sacudido, conmovido con un milagro inmenso también, que fue el renacimiento de esta nación, Israel, como un estado libre e independiente después de casi 2000 años de exilio. Es increíble que haya regresado Israel, lo vamos a ver con más detalles. Y desde el 1948 que Israel regresa, nunca ha tenido un día de paz. 1948, al otro día, el 15 de mayo, lo atacaron 5 naciones árabes.
1956, el presidente Nasser de Egipto hace una revuelta para bloquear el canal de Suez, la Segunda Guerra. La Tercera Guerra, 1967, junio del 67, se juntan otra vez 5 naciones árabes para exterminar al Estado de Israel y echarlo al mar Mediterráneo. Esta guerra del 67 ha sido la más milagrosa de todas porque de acuerdo a la ley de las probabilidades y matemáticamente hablando, había 12 a la 15ª potencia que Israel se salvara. ¿Sí me escucharon? Ahorita somos como 400, 500 personas. Vamos a suponer que tenemos afuera un ejército de 5,000 soldados con ametralladoras. Y aquí entre nosotros tenemos 10 rifles. ¿Qué probabilidades tendríamos de salir vivos? Ninguna. Son las mismas probabilidades que en 1967 Israel tenía de poder salir vivo. Y sin embargo hubo el milagro de los milagros cuando el 2 de junio se subieron en 4 aviones, porque hasta actualmente los pilotos israelíes son los mejores pilotos del mundo entero. Mejores que los MiG rusos, mejores que los ingleses, mejores que los F-35 de aquí de Estados Unidos. No hay pilotos en el mundo que puedan igualar la certeza y la forma como Israel desarrolla actualmente su aviación. Se subieron en 4 aviones, bombardearon a las 6:30 de la mañana toda la aviación de Egipto, se fueron contra Jordania, contra Irak. El 3 de junio, los 5 países árabes no tenían aviones. En 3 días. En el 4.º día, el aire era completamente lo que controlaba el mundo. Y de ahí comenzaron a avanzar a las colinas del Golán, hacia casi la península del Sinaí, tomaron la ciudad de Jerusalén. Por primera vez en la historia recuperan la ciudad de Jerusalén, y la Liga de Naciones les tuvo que hablar y decirles: párense, esténse quietos, porque podían haber avanzado todavía mucho más. Y 1 año o 2 años después, para no tener más problemas con el Islam, tuvieron que devolver la mitad de la ciudad de Jerusalén, la península del Sinaí, pero se quedaron en el Banco Oriental, en la Franja de Gaza y en las colinas del Golán, que son la frontera con Siria. El mundo no podía entender cómo era posible que hubieran ganado. 1973, la Cuarta Guerra, la guerra de Yom Kippur. Y en 1973 se descubrió algo que se ha escondido en los libros de historia y en la mayor parte de las universidades, escúchenme, de Estados Unidos, como Harvard, Princeton, Yale, Oxford, allá en Europa. Está prohibido hablar de lo que les voy a mencionar. Al grado que en 1973 se descubrió por primera vez, y lo ocultaron, que el Islam había tenido una asociación con los nazis para exterminar a los judíos. Y estoy hablando de un hombre que lo podría buscar, googlear y buscar, que se llama Husseini, con doble S. Husseini era un mufti, o una persona señalada por el Islam como una cabeza, como un líder, que en 1932-33 oye del nazismo y de las ideas de un hombre llamado Hitler y lo va a buscar a Berlín. Hitler lo recibe a Husseini y Husseini le promete que el Islam ayudaría a los nazis a acabar con los judíos. Muy bien, acaba la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. Hitler se suicida con su esposa Eva von Braun y con el jefe de propaganda también, Joseph Goebbels, y Husseini sigue vivo. Y él continúa viviendo con el mismo plan que no terminó Hitler, jurando que tenía que acabar con la nación de Israel. 1960-65 más o menos, en Egipto, Husseini encuentra a un muchacho árabe llamado Yasser Arafat y lo comienza a entrenar para que él comience a desarrollar un grupo terrorista que posteriormente se iba a llamar Hamas, que la palabra Hamas significa los violentos o la violencia, y se encuentra esta palabra en la Biblia. Entonces, cuando los árabes descubren que es imposible a través de la guerra destruir Israel, desarrollan lo que se llama los grupos terroristas. Ahora iban a tener la guerrilla urbana y desarrollaron Hamas,
después fueron a Irán a ser entrenados por las guardias revolucionarias para formar el grupo Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, después los Hutis, que están en Yemen, después surgió Al-Qaeda, ISIS y los talibanes en Pakistán y Afganistán. Y todos estos grupos terroristas tienen una sola consigna y se encuentran en el 25º artículo de la Constitución de la Organización para la Liberación de la Palestina, que dice: nuestra misión es exterminar a la nación de Israel. Entonces, de ahí en adelante, el tratado famoso de Oslo en Madrid y las reuniones de paz que ha habido en el mundo han sido un bluff, han sido una pantalla, han sido una hipocresía, porque las naciones del mundo y los políticos lo saben. Es imposible un Estado palestino dentro del territorio de Israel, porque no es que los judíos no quieran, es que los palestinos han jurado exterminarlos. ¿Cómo puedo tener yo un vecino junto a mi casa que ha jurado que me va a matar a mí y a mis hijos? Le voy a decir que pase a tomar café conmigo para poder estar en paz con todos los demás de la colonia donde yo vivo. Imposible. Entonces todos lo saben perfectamente bien. Ellos no pueden soportar hasta que no terminen con el Estado de Israel. El último ataque de una invasión genocida tuvo lugar el año pasado, el 7 de octubre, cuando más de 1.800 del grupo terrorista Hamas rompieron los sensores y las barreras de Israel en Gaza para brincarse a Israel y avanzar hacia los kibbutz, que son casi frontera con el mar Mediterráneo, cerca de Tiro también y de Haifa, y entrar a asesinar a más de 1.000 judíos. Ese día estaban celebrando una gran fiesta, más de 500 jóvenes, a los 500 los mataron de una forma cruel y directa. Lo que les voy a contar va a ser muy difícil, y si no quieren oír, ciérrense los oídos, porque muy poca gente lo sabe. A nosotros nos invitaron a ir a visitar los kibutz y que viéramos lo que pasó ahí en los kibutz. Cuando entraron los terroristas a los kibutz, entraron por familias y comenzaron a amarrarle las manos a papá, a la mamá, y a los bebés los metieron en un microondas enfrente de los papás para que sufrieran. Después de que quemaban a los bebés, entraban con el papá y le cortaban las manos al papá y las piernas enfrente de la mamá. A las mujeres les abrían el vientre completamente enfrente del papá. Toda esta carnicería diabólica, absolutamente una masacre, lo hicieron con un odio que solamente puede venir de Satanás. Después de que acabaron con todo eso, los quemaron a la mayoría. Han podido distinguir todo lo que hicieron a través de los huesos, a través del carbono 14, han podido detectar muchas cosas que no se pueden ni siquiera describir, porque la gente podría realmente desmayarse de la crueldad que jamás ni los nazis habían visto una masacre como la que vieron. ¿Qué hizo Israel? Oye, ¿qué hace México si se cruzan por Guatemala, o de Estados Unidos entran a matar a civiles? Pues cada gobernante tiene el derecho de defender a su pueblo. ¿Y qué hizo Israel? Esto no puede volver a pasar. Comenzaron a perseguir porque se escondieron de una forma cobarde en la ciudad de Gaza, en los hospitales, debajo de las escuelas de los niños, en las casas donde vivía una pareja con niños y debajo de todas las instituciones de beneficencia. Ahí se escondió el grupo Hamas. Entonces, nunca en la historia ha habido una guerra como esta, porque en la Primera Guerra Mundial traían un uniforme los alemanes, traían otro uniforme los americanos. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes se vistieron de negro, los americanos de verde muchas veces, pero se pueden identificar. Pero en esta guerra, toda esta guerra, los grupos terroristas no tienen uniforme, se visten de civiles. Para que si tú llegas a una ciudad, a San Antonio por ejemplo, y todos están de civiles, ¿cómo vas a distinguir quiénes son y quiénes no son? Entonces eran civiles con la UCI aquí debajo, con la AK-47 escondida y con pistolas, y comenzaron los judíos a matarlos y comenzaron a promover una falsa historia de que estaban asesinando civiles. Y es un genocidio lo que están haciendo, y esto y el otro. Mentiras, 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 mentiras.
y de que no tenían dinero. Más de 23 billones de dólares desde el 2007. Escucha, más de 23 billones de dólares desde el 2007 ha recibido Gaza para poder subsidiar y ayudar la pobreza, la educación de los palestinos. ¿En dónde está todo este dinero? En las manos de los líderes Yahya Sinwar, que lo acaban de matar, el líder del grupo terrorista de los palestinos. Y todo este dinero lo encontraron en Qatar, donde los líderes vivían en mansiones de 20 millones de dólares. Ahora que acaban de matar a Sinwar, a Yahya Sinwar, que fue el líder de Hamas, encontraron un costal con más de 5 millones de dólares. O sea, sale todo a la luz tarde o temprano. Pero abramos los ojos. Los medios de comunicación que están a nuestro alrededor estaban comprados, censurados, controlados por una élite en el mundo entero que se llama los que están a favor del globalismo, el Foro Económico Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, agencias no gubernamentales, cubriendo todo, principalmente usando la cadena CNN, que ahorita ya hay un corredero de gente ahora que entró Trump, porque es la cadena que más usaron durante la pandemia, durante estos tiempos, para poder tergiversar, torcer y darle al mundo una imagen completamente distorsionada. El primer círculo de enemigos de Israel, o sea, aquí está Israel y tienen dos círculos. El primer círculo lo forman 5 naciones, que son Egipto, Jordania, Siria y Líbano e Irak. 5 naciones. Y hay otro círculo alrededor de Israel que son naciones musulmanas. Y bíblicamente este círculo de las 5 naciones árabes va a ser destruido antes de que las naciones musulmanas entren a la Tercera Guerra Mundial, que es lo que vamos a ver tal vez más tarde, pero la Tercera Guerra Mundial todavía está muy lejos de nosotros. No hay tal cosa como ya la guerra mundial y Putin va a usar nuclear. Vamos a hablar de todo eso. Entonces, estas 5 naciones son nombradas en el Salmo 83 y el segundo círculo lo forman las naciones musulmanas en Ezequiel 38 y 39. En tercer lugar, desde 1945 los Estados Unidos obtuvieron la supremacía política, económica y militar del mundo porque ganaron la Segunda Guerra Mundial. Se juntaron las naciones, se llama el Consejo de Bretton Woods, para determinar qué moneda iba a ser escogida para comprar el dólar. Y pues Inglaterra fracasó y escogieron el dólar, el billete verde que se llama dólar actualmente, con el cual ninguna nación podía comprar petróleo si antes no lo convertía en dólares. México, ¿quieres comprar petróleo? El peso cambia a dólares. Inglaterra, ¿quieres comprar petróleo? Las libras esterlinas las cambias a dólares. Y esto le dio a este país una posición, una supremacía económica, política y militar que desde 1945 hasta el siglo XXI Estados Unidos se levantó como la primera nación del mundo, la nación que más misioneros ha mandado, la nación que más predicó el Evangelio, la nación a donde todo el mundo quería venir a vivir. Nadie quiere irse a Cuba, nadie quiere irse a Venezuela, nadie quiere irse a Bolivia, nadie quiere irse a Nicaragua, nadie quiere irse a Rusia tampoco, ¿verdad? Mucho menos no te quiere irse a Ucrania de misionero. Todo el mundo quería Estados Unidos porque aquí el American Dream, el sueño americano, era una nación, este país impresionante de multitud de chinos, japoneses, coreanos, etcétera, mexicanos, etcétera, etcétera, que comenzó a crecer, pero llegó el momento en que entró de presidente un hombre antiamericano llamado Barack Obama. Antiamericano, anti-Estados Unidos, anti-Biblia, anticristiano, antifamilia, anti-judeo-cristiano, anti-valores morales y códigos de conducta.
Y él fue el primero que dijo, Estados Unidos no es un país cristiano. Así lo dijo literalmente desde Washington. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que cuando Estados Unidos ve la entrada de este mundo, nadie se imaginaba, porque era simpático, igual que Hugo Chávez, muy simpático. Y mucha gente ve el carisma de la persona para, no, pues sí, es simpático, ¿verdad? Y pues era morenito, entonces hay la oportunidad que la primera vez en Estados Unidos un presidente sea morenito. Entonces había muchas condiciones que favorecían que este hombre permaneciera y fuera realmente el líder de este país. Y esto siguió de esta manera hasta que subió al poder en el 2009 al 2017. Fue su primera etapa, quien por primera vez en la historia dijo, esta nación no es cristiana. Y esto es absolutamente cierto y lo pueden ustedes checar desde cualquier Google o en inteligencia artificial. Además, Obama comienza a atacar la cultura americana, o sea, comienzan a destruir las estatuas de Jefferson, las estatuas de Washington, y forman grupos para poder destruir estas estatuas llamados Black Lives Matter, la vida de los negros importa, y el grupo de Antifa, que fueron formados por el gobierno de Obama para destruir, comenzar a debilitar la cultura americana y que Estados Unidos se olvidara de que este país fue fundado sobre el cristianismo y sobre la Biblia. Todo esto fue sigilosamente y la gente no se daba cuenta. Veamos a dónde ha llegado. Todo esto sucede de una manera en la que cuando se repiten muchas cosas, te acostumbras y lo acabas aceptando como normal. Y ahora las nuevas generaciones de los milenistas y los zetas, ¿verdad?, no tienen esta información del pasado para poder comparar. Como dijo un gran hombre, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y el hombre que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Entonces comienza la juventud en este país y en el mundo entero a adaptarse a la nueva modalidad, a la ideología de género, a que no tienes que ser un hombre, puedes ser un hombre, pero puedes decirte que eres mujer o que tienes cabeza de gato o que eres perro, y puedes comenzar a cambiar tu identidad como tú la quieras favorecer, y comienza algo como una tarántula, como una nube negra que comienza a acercarse al mundo, y pocos cristianos lo discernieron. Ya no digamos el mundo. Sin embargo, por primera vez en la historia, Barack Obama ilumina la Casa Blanca con los colores del LGTB. Y Michelle Obama, su esposa, declara que ella es una persona que apoya 100% el transgénero y que el transgénero puede hacerse operaciones quirúrgicas a los niños, sin la autorización de los padres. Trump gana las elecciones 2017 al 2021 a Hillary Clinton. Traslada la embajada norteamericana por primera vez de Tel Aviv a Jerusalén. Congela el dinero de Irán. Apoya la política pro aborto y apoya a las iglesias cristianas. Y en aquel tiempo, Trump entró con cara así, ¿verdad? Decía en México, entró con cara de Rottweiler. Y esa actitud de él tan agresiva hizo que mucha gente, ¿verdad? Por favor, yo no voy a votar por esa persona. O sea, la empatía que él emanaba de su carácter, de su personalidad, no era nada positiva. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos que Dios escoge hombres así. Los que menos pensamos o que nos imaginamos, esos son los que Dios escoge, lo vamos a ver más adelante. Entonces vino Joe Biden 2020-2024, siguiendo la política de Obama, y durante todo su último gobierno de Joe Biden, él nunca gobernó, siguió gobernando Barack Obama. Ustedes saben que durante toda la historia de la Casa Blanca en Washington, cuando un presidente termina su administración, se sale de Washington. El único hombre que se quedó cuando eligieron a Trump en Washington fue Barack Obama, con el propósito explícito de destruir a este hombre a como diera lugar.
porque él tenía que continuar con su campaña y su propósito satánico de destruir este país, hacerlo un gobierno socialista y que se debilitara el gobierno, algo completamente demoníaco. Entonces Joe Biden se levanta y comienza a contrarrestar todo lo que hizo Trump. Descongela el dinero de Irán y les dice, no, continúen produciendo en las centrifugadoras el elemento 235, que es el que fabrica la bomba atómica. Comienza Estados Unidos a jugar un doble juego con Israel y con Irán y con Hamás. Por un lado, Estados Unidos mandó un buque al mar Mediterráneo para ayudar a Israel. Y por otro lado, le siguen mandando millones de dólares a Hamás. Dijo Jesucristo, tú no puedes servir a dos amos, porque con uno vas a quedar mal. Entonces, si quedas con uno mal, con el que te quedas va a descubrir que tenías también otro amo y tampoco te va a volver a tener confianza. ¿Eres o no eres? Y es el tiempo, este tiempo que estamos viviendo, en el que Dios está probándonos a todos nosotros nuestra fe. De veras, si tenemos la camiseta de las Chivas o de la América, del Barcelona o del Real Madrid. Tú no puedes tener aquí América, Chivas. ¿Eres o no eres, verdad? Pero hay muchos cristianos que quieren jugar un doble juego también en el mundo y con Cristo, y no puedes. Y llegó el momento de la decisión, santos de Dios. Viene Trump, ¿verdad? Siguiendo el gobierno de Biden, y gana las elecciones 2025 al 2029, ¿verdad? Que va a comenzar ahora en esta administración, y ahora se va a enfrentar a 1000 enemigos, obstáculos, ha prometido reconstruir las murallas derribadas de los valores éticos y morales, desechar el comunismo y el socialismo de este país, familias que regresen a los valores judío-cristianos, penalizar el aborto, las operaciones transgénero, que los deportes no jueguen transgénero con mujeres ni mujeres con hombres si no son del mismo sexo, ¿verdad? Que es lo que pasó en los Juegos Olímpicos en París, en Francia, en la última vez, y que la Biblia comience otra vez a ser leída por todo el pueblo americano. El primer estado que se acaba de levantar a ordenar y ordenó 50,000 Biblias es el estado de Oklahoma. Ya todas las escuelas tendrán la Biblia. Y como dicen, esta es una nación cristiana. Y si no todos somos cristianos, fue fundada por valores cristianos, por el amor de Dios. ¿Cómo fue fundada esta nación? Los peregrinos que vinieron de Inglaterra llegaron a Rhode Island, al estado de Virginia, con la Biblia en la mano. ¿Se acuerdan de los Pilgrims? En todas las películas, y siempre con la Biblia, al grado que en todos los tribunales tienes que jurar sobre la Biblia. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad y por la verdad? Sí, señor, y tienes que poner la mano sobre la Biblia. Cuando un presidente es elegido, tiene que jurar sobre la Biblia, no sobre el Corán, ni sobre el libro del Mormón, ni sobre el Tripitaka de Buda, ni sobre los Vedas. Juran sobre la Biblia, porque este libro es el que fundó y estableció los valores en esta nación. Pero de repente, vuelvo a repetir, cómo ha desaparecido todo. Y es lo que quiero que ustedes abran los ojos en estas conferencias. Gana Trump entonces, y dice la Biblia en el Salmo 11:3, si los fundamentos fueran desaparecidos, ¿qué sería del justo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido esta anterior administración? Adiós cristianismo, niños completamente degenerados, sin ninguna valoridad de la Biblia, la gente se hubiera acostumbrado a eso, aumentaría, ¿verdad?, todos los programas de la ONU para la pedofilia, para mutilar a los niños con operaciones quirúrgicas, hubiera continuado un tsunami, una descomposición en este país que no nos imaginamos. No nos imaginamos. Una de las cosas que leí hace algunos días fue que, ¿por qué perdió Kamala Harris? Bueno, esta señora, ¿verdad?, como vicepresidenta, junto a Oprah, junto a Lady Gaga, junto a Jennifer Hunter, ¿verdad?, y a cantidad de actores y de actrices,
a la Shakira, a Beyoncé, para que le hicieran cantidad de espectáculos para que votaran por ella, y ahora la están demandando. O sea, y la gente, ¿saben lo que dijo la gente? ¿Cómo es posible que esta señora nos esté tratando de motivar para votar cuando sabemos que todos los artistas de Hollywood, por lo menos la mayoría, son una bola de degenerados? Todos tienen 3, 4 matrimonios mínimo. ¿Qué saben ellos de política y de valores morales? ¿Cómo es posible que esta persona se haya acercado para creer que el apoyo de Hollywood la iba a ayudar? Pues lo hizo porque Dios siempre condena y hace que las personas que se alejan de Él puedan llegar a tener decisiones irrazonables, que al mundo le parecen razonables, pero que a Dios le parecen completamente como un juicio de sus pecados. ¿Qué significa entonces ahora? Pasamos al tercer punto para Estados Unidos, el triunfo de Trump. ¿Qué sucederá en el mundo, en el futuro que tenemos por delante? Estas preguntas les vamos a ir dando respuesta poco a poco conforme vayamos desarrollando y teniendo conciencia que habrá muchísima oposición en contra de este gobierno, porque el botón de muestra lo podemos encontrar cuando lo intentaron asesinar 2 veces. El hecho que una persona le haya apuntado con un R-35 al presidente Trump y que él, en ese momento en que la bala venía, para incrustarse en el cerebro y explotarle aquí con la expansión de la velocidad y le atravesara la cabeza, que le pasó al presidente John Kennedy, en ese preciso milésima de segundo volteó la cabeza y le pegó en la oreja. ¿De qué nos habla todo esto? ¿Un accidente? ¿Una coincidencia? Todas las cosas que trataron de hacer en contra de él, ¿verdad? Las cientos de demandas y acusaciones judiciales que le hicieron. Iba de juicio en juicio, de tribunal en tribunal durante mucho tiempo. Su casa le invadieron 50 agentes del FBI. Nunca había sucedido con ningún expresidente. Entre ellos siempre se junta Clinton, se junta con Bush, se junta con Obama, se juntan entre ellos, platican, etcétera, etcétera. Pero contra Trump se le vinieron en montón. En montón. Y la orden del FBI cuando llegaron a su casa ahí en Florida fue la siguiente: el que se resista, mátenlo. ¿Sabían eso? Había órdenes que el que se resistiera, lo mataran. Entraron al cuarto de Melania, su esposa, le sacaron las joyas, voltearon todo, con el pretexto que se había robado de la Casa Blanca algunos documentos. Por el amor de Dios, ni Chispirito lo cree. 2 intentos de asesinato salvando su vida milagrosamente. La manera como los medios de comunicación lo atacaron, repito, en Hollywood, Oprah, Beyoncé, Lady Gaga, la élite, la OMS, la ONU, el Foro Económico Mundial, la agenda globalista, el mundo entero estaba tratando de detener que ese hombre se sentara en la Casa Blanca, y la pregunta es ¿por qué? Resulta que en el mundo actualmente hay un movimiento globalista donde es una élite o un grupo de personas multitrillonas, quintillonarias, que tratan de robarle a las naciones su soberanía. Entonces tenemos que llegar a discernir ya en esta vida lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y si tú, hermano o hermana en Cristo, no estás preparada y no tienes el discernimiento ni la iluminación del Espíritu Santo en este tiempo para ya darnos cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios, muchos caerán en la trampa. Dice Mateo 24, y muchos de los escogidos caerán en la trampa, y muchos negarán al Dios que los salvó, e irán con la corriente porque no quieren decir que son aparte, o que te llamen religioso, o que te llamen contrario a las leyes del gobierno. He llegado el momento en que tal vez a muchos de nosotros recordemos esto: en la primera generación de cristianos los echaron a los leones, pagaron con su vida en los leones.
Ahora hace algunas semanas estuve en Miami con una reunión de pastores y me dijo uno de los pastores: doctor Alducin, tengo una reunión en cierto estado aquí de Estados Unidos con 60 pastores latinos. ¿Y qué tema van a tratar? Me están diciendo que van a votar por el Partido Demócrata. ¿Qué les digo? Les dije, número 1, diles que se arrepientan. Número 2, diles que son cómplices y votan cómplices de asesinato, porque están apoyando el aborto. Número 3, que son cómplices también de que se siga mutilando a los niños. Y me contestó, es que ellos dicen que muchos son ilegales y Trump trae una narrativa que los va a deportar. Y le dije, la primera generación de cristianos lo echaron a los leones. ¿A ellos los van a echar a los leones? Los van a deportar nada más. Bueno, Señor, tú tienes un propósito más grande para mi vida, pero yo voy a hacer lo que dice tu palabra. ¿Cómo es posible que me haga cómplice para mejorar mi estado en el que yo me encuentro? ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Son problemas morales muy serios que estamos enfrentando como cristianos y como líderes. Y finalmente casi dice que el 35% de los pastores aceptaron esto y van a orar y van a ver que no los van a deportar los que oraron. ¿Por qué? Porque es mentira lo que dicen que dijo Trump. Trump dijo a los que están con antecedentes penales. Y porque hubo una migración, ¿verdad?, de más de 500,000 de personas que venían terroristas de Hezbollah, venían terroristas de Hamas, venían de los Houthis, venían, ¿verdad?, gente que se está metiendo a Estados Unidos porque el propósito del gobierno era destruir esta nación. Antipatriotas. Así como hay judíos antijudíos como George Soros, que es judío y odia a Israel, hay personas que son gobernantes en Estados Unidos que odian este país, lo cual parece irracional, ¿verdad? Pero es verdad, porque hay intereses más grandes para ellos, políticos y económicos, para poder ir siguiendo fieles a la nación que les ha sostenido y les ha bendecido. Llegó el momento de tomar una decisión. Padre, te damos gracias por la luz y la verdad que nos guiarán siempre a tu santo monte. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos hoy más que nunca en estar atentos como una antorcha que alumbra. En un mundo oscuro, un mundo desarticulado, como se profetizó en la Biblia, vendría la apostasía. Las naciones y los gobernantes comenzarían a actuar locamente, psicopáticamente, comenzarían a actuar con locura, influenciados por entidades espirituales de maldad que finalmente llevarán al mundo a la Tercera Guerra Mundial, donde nosotros ya no estaremos aquí. Oh Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, ven pronto. Te esperamos, Jesús. Y mientras vienes, danos gracia. Y te pedimos que aprovechemos esta oportunidad en este país, que no sabemos cuánto va a durar, para continuar anunciando tu amor en la cruz. Que de tal manera nos has amado, que nos has dado a tu Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el nombre de quien oramos, amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones,
tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. A todos, a todos los que en internet nos están viendo en este momento, le damos la bienvenida a las redes sociales, a live stream, a internet, a YouTube. Gracias porque ahorita pues son miles de personas, ya nos comunicamos en el primer servicio, entraron miles de personas como visitas, personas en el mundo entero que aman la palabra de Dios. Y estamos estudiando, la última parte terminamos hoy con la serie, Los justos juicios de Dios. Esta serie que hoy culmina es una serie que iniciamos y que hemos tratado de analizar la razón por la cual Dios juzga. ¿Qué significa esto? Que somos seres humanos, criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios, con una responsabilidad moral. Somos agentes morales responsables de todas nuestras acciones. Los leones no son culpables de comerse un venado, ni los perros de morder, ni los changos de corretearse el uno con el otro. Nosotros no somos animales, ni tenemos nuestro origen en el mundo animal. Fuimos creados de acuerdo a la Biblia, a imagen y semejanza de Dios, y somos gentes responsables de cada pensamiento, de cada palabra y de cada obra que hagamos. Hace 2000 años vino el Hijo de Dios a una cruz, para que en esa cruz lo que tú no podías pagar en esta vida, lo pagara Él con su muerte y con su sangre. Así que Él nos ofrece un perdón gratuito para que ninguna condenación haya, Romanos 8:1, para el que está en Cristo Jesús. Entonces, una vez que una persona recibe a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, esa persona pasa de la muerte a la vida y no vendrá nunca a juicio, no vendrá a condenación. La forma como Dios trata a los cristianos mientras estamos en vida, como nuestros pecados ya fueron perdonados, Dios no nos condena, Dios nos disciplina, que son dos cosas muy diferentes. Entonces la disciplina de Dios, Hebreos 12, es para sus hijos, y al que no disciplina a Dios, no es su hijo. Así que Dios nos promete que si tú eres su hijo o su hija y te brincas las trancas y te vas a otro corral, no significa otra iglesia desde luego, sino que te vas al mundo o te vas otra vez de donde Él nos sacó, viene el cuero y viene duro. Y si tú te dices cristiano y ya tienes un año que te saliste de la iglesia o del cristianismo, no lees la Biblia ni mucho menos, etcétera, etcétera, y no te ha pasado nada, es porque no eres cristiano. Porque Dios promete que al que recibe como hijo, lo disciplina. Y es interesante que la palabra disciplina en la palabra griega signifique la formación del carácter. Entonces, ¿Dios qué está tratando de hacer en nuestras vidas? Formar carácter. Porque tú puedes llegar a los 30, a los 40, a los 50 años de edad y puedes ya ser doctor o puedes ser licenciada y puedes ser una persona a los 55, 60 años de edad inmadura emocionalmente. Esto es increíble. ¿Cuánta gente hay, verdad? 40, 50, 60 años de edad que no han madurado, no tienen carácter. Y lo que Dios nos está haciendo es fortalecer dentro de nosotros un carácter
para enfrentarnos a un mundo, para que cuando tú enfrentes la pérdida del trabajo, o que se muera tu esposa, o un hijo se va, o cualquier cosa que nos pueda suceder, podamos afrontar esa prueba, esa tribulación con entereza, con fortaleza para seguir viviendo. Entonces, esta es la razón por la cual tanta gente sufre pérdidas o sufre una cosa o aquello. ¿Y qué hace? Como no tiene carácter, recurre al alcohol, recurre a las drogas, recurre a la sexualidad. Buscan una puerta de escape para no enfrentar la realidad en sus 5 sentidos. Entonces, ¿qué cosa es un alcohólico? Que es un drogadicto, que es una persona que toma pastillas tranquilizantes, que es una persona que no puede en sus 5 sentidos enfrentar la vida, es una persona que está tratando de huir de la realidad. Nada más. La realidad es tan cruda y tan fea que necesito adormecerme con algo o escaparme o perderme sin darme cuenta que es como la rueda de la fortuna. Tú te subes a la rueda de la fortuna y la rueda llega hasta arriba, y cuando estás arriba, ¡ajúa, qué padre! ¡Ay! Y gritas, y estoy desde aquí, soy el amo del mundo, y aquí todo está bajo mis pies, y la rueda tiene que bajar, y otra vez te enfrentas al lunes a las 8 de la mañana. Qué triste, ¿verdad? Que creamos que por escaparnos 3, 4 horas con una borrachera o con drogadicción o eso, no vas a poder mantenerte así, tienes que enfrentar la realidad, y es peor todavía enfrentarla con una cruda. Así que esta es la razón por la cual Dios nos ha llamado a conocerlo, para formar un carácter en nosotros, que podamos tener la integridad, el valor, la fortaleza de enfrentar un mundo muy, muy, muy difícil, donde estamos enfrentando desilusiones, vergüenza, persecución, pérdidas de trabajo, pérdidas de seres queridos, problemas financieros, y necesitamos entender que Dios está con nosotros. No se dormirá el que te guarda tu entrada y tu salida. Tú tienes que confiar en Él, que Él nunca te va a dejar ni nunca nos va a desamparar. Ahora, el grupo de personas en el mundo que no pertenece al conjunto de la iglesia de Dios, los que no son cristianos, esta serie se trata de cómo los juzga Dios, cómo trata Dios con las personas que no son cristianas. Y esa es la razón de nuestro estudio que hoy lo culminamos. Muy bien, vayamos al libro del Génesis, capítulo 5, y veamos en primer lugar que el hecho de que tú conozcas a muchas personas, podemos pensar ahorita en el mundo moderno a ese grupo famoso terrorista de ISIS, que la semana pasada, no sé si se enteraron, decapitaron a un niño de 11 años. O sea, personas, seres humanos, donde ya casi no les podemos llamar humanos, ya son personas deshumanizadas. Ya son personas donde sus sentimientos y sus emociones han sido completamente cauterizados. Y donde están haciendo ya cosas con los mismos seres humanos que ni los animales hacen. Porque el león mata por comer, y la hiena por comer también, y el perro no muerde, ¿verdad?, para defenderse, pero jamás los animales matan por placer, solamente por el gusto de disfrutar, torturar a alguien más. Qué increíble que los seres humanos podamos llegar a ese nivel, donde ya aquí estamos nosotros, aquí están los animales, y hay seres humanos que bajan, no al nivel de los animales, más bajo del nivel de los animales. Porque repito, ellos tienen instintos y nosotros tenemos conciencia. Así que tú te preguntas, bueno, y todas estas personas, ¿verdad? De repente pasa un avión, ahorita un F-6, un F-21 americano o inglés, o un MiG de los rusos, y bombardea afuera de Irak y mata a 50 ISIS, ¿y qué? ¿Ya se acabó? O sea, mataron y todo, y nunca fueron juzgados, nunca sufrieron. No, nos equivocamos. Todas esas personas, todas las personas van a ser juzgadas después de esta vida. Hay unos que Dios juzga en esta vida y hay otros que Dios juzga en la otra vida, pero nadie se escapa del juicio de Dios. Lo que nosotros sembramos, lo vamos a recoger. Veamos nosotros aquí en el capítulo 5 del Génesis, en el versículo 21 y 24, que dice la Biblia que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Veamos que entre las primeras 10 generaciones de Adán, o sea, desde Adán, si contamos 1, 2, 3, 4, 10 generaciones, vivieron 2 varones de Dios al mismo tiempo. Esto es muy importante, cuando se estaba construyendo el arca. Y el arca fue uno de los principales, recordemos el diluvio universal. Dios barrió a la raza humana del planeta Tierra. Y todas estas formas que encontramos en la Biblia, que Dios le ordenó a Josué, entren a Canaán y maten a los cananeos y destruyan estas ciudades, etcétera, etcétera, son conceptos históricos que las gentes, sociólogos, psicólogos, antropólogos han tratado de explicar y han calificado esto como un genocidio. No el Dios de la... Yo, porque tengo continuamente debates con ateos, siempre me sacan estos argumentos. ¿Cómo es posible que en la Biblia que mandó matar estas cosas, etcétera, etcétera? Y todas estas situaciones son inexplicables para la mente natural. 1 Corintios capítulo 2, el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no entiende, no discierne las cosas del Espíritu, porque se tienen que discernir. Entonces, hay situaciones que suceden a su alrededor que ante nuestra perspectiva y nuestro pobre juicio como seres humanos no nos lo explicamos. Y como no entendemos eso, inmediatamente lo calificamos genocidio, un Dios que falta de misericordia, etcétera, etcétera, y culpamos a Dios sin entender que si ese Dios existe, sus pensamientos no son iguales a los nuestros. Y la forma en la que Dios actúa y la forma en la que Dios juzga es diferente a la que nosotros juzgamos. Entonces sus conceptos son completamente más amplios, y nosotros que hemos entrado ya al mundo, a la dimensión, a esta aventura que es caminar con el Hijo de Dios, que es Jesucristo, comienza Dios a quitarnos las vendas y hacernos entender sus caminos, que son más altos que los nuestros, y sus pensamientos más altos que los nuestros. Isaías 55, 8 y 9. Entonces, esta es la razón por la cual es maravilloso caminar con Dios, porque comienzan las vendas a caerse, los programas, los softwares que el mundo nos metió de psicología, filosofía, antropología, arqueología, bla, 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 comienzan a salir y comenzamos a ser reprogramados, porque antes de venir a Cristo todos estábamos envirulados. Nuestra mente, nuestra computadora estaba completamente envirulada. Por eso yo hacía lo que yo hacía antes de ser cristiano. Yo antes de ser cristiano creía que los guerrilleros, y tenía una foto gigantesca arriba de mi cama del Che Guevara, una revolución armada, el socialismo, comunismo, materialismo, etcétera, etcétera, la dialéctica materialista, Engels, Marx, bla, 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 Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, el ateísmo, bla, 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 el agnosticismo, el escepticismo, y el hedonismo, pluralismo, y te metes a todos los ismos y todas las filosofías, y te das cuenta que todas fueron hechas por hombres. Sistemas y pensamientos, ideas de Immanuel Kant, de Engels, hombres como tú y como yo. Pero baja del cielo un hombre que se llama Jesús, y él dice, ¿verdad? Yo no estoy de este mundo, ni soy de este mundo. Vengo del cielo a explicarles quién es el Padre, quién es el Dios, y las razones por las cuales tú fuiste creado, de dónde vienes y a dónde te diriges. Y hasta que no venimos a Jesús, no tenemos el camino, ni la verdad, ni la vida. Estamos, vuelvo a repetir, en filosofías de hombres, como tú y como yo. Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo, vengo a enseñarles la verdad. Dijo, yo soy la verdad. Imagínate nada más qué aseveración. Qué proclamación. No vengo a enseñarles la verdad. Buda dijo, busquen la verdad antes de morir. Mahatma Gandhi dijo, no la han podido encontrar. Y así vemos la historia de los grandes hombres que siempre han buscado la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces estamos siendo reprogramados, todos esos sistemas envirulados han comenzado a salir, estamos transformando nuestra mente con la Biblia y estamos entendiendo cada vez más. Y en la medida en la que tú caminas con Jesús y en la medida en la que tú entiendes la forma como Dios piensa, ¿sabes una cosa? Viene a tu mente inmediatamente la paz. Esa paz que no cuesta
darías 50 millones de dólares por tener esa seguridad en tu vida, ese propósito, esa esperanza de vivir en la vida, y aunque tengas millones de dólares, no tienes esa paz ni tienes esa seguridad. ¿Por qué? Porque esa solamente puede venir de Dios. Entonces, eso es lo que vale más que cualquier cosa en la vida. Aunque tenga comida de legumbres y no de buen engordado, donde hay odio, decía el rey Salomón. Prefiero 1000 veces comer legumbres que de buen engordado donde hay odio. Entonces, esta es la razón por la cual Dios nos hace pensar y meditar en ello. Muy bien, entonces vemos nosotros aquí en el pasaje que acabamos de leer, que Noé era ahora que ese bisnieto de Matusalem. Enoc caminó con Dios, y síame con cuidado, Enoc engendró a Matusalem. Versículo 25, y vivió Matusalem 187 años y engendró a Lamec, etcétera, etcétera. Y Matusalem es la persona más vieja de la historia y de la Biblia. Matusalem es el único hombre en la historia que ha vivido 969 años. El chiquito. 969 años. Muy bien. Cuando el diluvio cae sobre la tierra, Noé tenía 600 años de edad. 600 años de edad. Y Matusalem tenía 969. Estamos juntando las piezas del rompecabezas. Esto significa que Matusalem muere en el año en que cayó el diluvio universal. Enoc tenía el conocimiento de que el mundo iba a ser sepultado con agua, que fue el papá de Matusalem, el que vimos que fue sacado del mundo sin morir. Es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Y la palabra Enoc, Mut Shalach en el hebreo, significa traer o enviar algo. Entonces su nombre significaba que cuando Matusalem muriera, vendría el juicio de Dios. Y exactamente en el año que muere Matusalem, Noé, de 600 años de edad, cae sobre el mundo el primer juicio de Dios, el mismo tiempo que cayó el diluvio. Ahora, esto es interesante en el capítulo 7 del Génesis, versículo 4. Vean ustedes lo que pasó. Y le dice Dios a Noé, pasados 7 días, o sea, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, ¿cuántos? 8 personas. 8 personas fueron las únicas que se salvaron del diluvio universal. Noé y su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras. Y ya que entraron en el arca, Dios no mandó el diluvio, sino que dice el versículo 4, que pasaron 7 días, y entonces después de los 7 días que ya estaban dentro del arca, vendría la lluvia 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que naciere. Es interesante entonces que Dios dilata el diluvio por 7 días por causa de Matusalem. En otras palabras, pudiendo comprobar, ¿verdad?, que Matusalem no estaba en el arca, pues murió en el diluvio. Si Matusalem viviera, hubiera entrado al arca con Noé. Entonces, cuando Matusalem muere, Dios le da a Noé y a su familia 7 días para enterrarlos y lamentar su muerte. Y entonces los judíos, ¿verdad?, comienzan a hacer la lamentación, etcétera, etcétera. La palabra Shiva, que es lamentación, significa el comienzo de algo. Y esto es la razón por la cual Dios hace miles de años borra completamente de la faz de la tierra la raza humana, e inicia en el capítulo 9 cuando Noé aterriza el arca o desciende el arca en las montañas del Ararat, que están a un lado de Turquía en el Asia Menor. Ahí descendió el arca, porque dice la Biblia que todas las montañas de el pico de Orizaba, el Popocatépetl, todas las montañas más altas del mundo entero fueron sepultadas. Y qué interesante es que la arqueología comprueba que en todos los picos de las montañas se encuentran cimientos coralíferos. O sea, la misma arqueología demuestra que la tierra estuvo sepultada, tal como la Biblia lo dice, bajo un diluvio universal. Ahora, no solamente la arqueología. Si tú consultas el libro de los Vedas,
si tú consultas el libro de los asirios, si tú consultas a los sumerios, no hay una sola civilización que no haya mencionado el diluvio. Esta es la razón por la cual la Biblia es la palabra de Dios, porque se encuentran los registros históricos más antiguos demostrados con la historia y la arqueología y las costumbres de las culturas de la mayor parte de los pueblos que han poblado este mundo terrestre. Ahora, muy bien, vamos al capítulo 9 del libro del Génesis, y ya está Noé ahí arriba del arca. Se sale del arca con sus 3 hijos y sus 3 nueras y su esposa. Y Dios le dice a Noé en el versículo 11, capítulo 9 del Génesis: estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré. Escuchen la promesa. Ya Dios promete: no vuelvo a matar a nadie, a quitarle la vida a nadie, a exterminar a nadie con agua o con diluvio otra vez. Ni habrá más diluvio jamás para destruir la tierra. Y la señal del pacto que le estoy diciendo es la verdad, es el arco iris. Versículo 13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y esto nos muestra en Apocalipsis capítulo 4 que cuando los juicios comienzan a caer en este mundo, que ya no tardan en caer en este mundo, pero antes tiene Dios que sacarnos a nosotros. En Apocalipsis 4, cuando Juan va al cielo y ve la visión de Dios, ve alrededor del trono de Dios en Apocalipsis 4 un arco iris. En otras palabras, nunca Dios va a juzgar a nadie sin antes advertirle que lo va a juzgar. Nunca. No hay ninguna persona que vaya a ser condenada al infierno que antes no haya oído del amor de Dios. Y no estoy diciendo que todos los que mueran en la historia conocieron de Cristo, no estoy diciendo eso. Pero de alguna forma Dios ha impedido el juicio de muchas personas antes de que Dios los juzgue. Una vez hace mucho tiempo les conté esto, ¿verdad? Venía yo saliendo de un desayuno y en un elevador me encontré con una persona atea y me comenzó a atacar en el elevador. Le dije: déme chance de llegar a mi cuarto de perdida, ¿no? Y después tomamos un cafecito. No, usted me tiene que contestar ahorita. A ver, ¿Dios Todopoderoso? Sí. ¿Y Dios se puede destruir al diablo? Claro que sí. ¿Y por qué si es poderoso? ¿Por qué no acaba de una vez con el mal? Y le contesté: porque comenzaría con usted. Dele gracias a Dios de que Dios no ha iniciado los juicios universales otra vez, porque usted se iría con aquellos que serían juzgados. Pero en su gran misericordia Dios le comienza a decir a usted, y ahorita se lo digo yo frente a frente, ¿verdad? Que qué bueno que esa pregunta que me ha hecho usted pueda profundizar su conciencia y darse cuenta que usted necesita a Jesucristo en su vida como su Señor y su Salvador. Ahora, en Génesis, en 2 de Pedro capítulo 3, vemos nosotros que ya Dios no va a destruir la tierra con el agua. ¿Cómo va a ser la próxima destrucción del planeta Tierra? ¿De qué forma Dios la va a destruir? Y esto es impresionante a la luz de las armas nucleares que se encuentran en posesión de 8 o 10 naciones en el mundo entero. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor, que es el día de la tribulación, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, o sea, se descompondrá la materia atómica. Se desharán los átomos, las partículas microscópicas más pequeñas que pueden haber físicamente, se van a deshacer. Esto es lo que significa la palabra que se usó en el griego stoicheion, que es los elementos o la parte más pequeña de los átomos, cuando ni siquiera se había descubierto el microscopio. Serán deshechos ardiendo y la tierra y las obras que hay serán quemadas. Esta destrucción puede ser comprendida hasta el siglo XX, cuando Estados Unidos soltó una bomba con plutonio 235 en Hiroshima Hiroshima, Nagasaki, en Japón, y matando a más de 100,000 japoneses.
la fisión atómica del núcleo, que fue destruido y produjo la expansión atómica, que es lo que es una bomba atómica, y hasta entonces podíamos nosotros comprender cómo podía llegar un momento en que la Tierra iba a ser destruida por fuego. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos las suficientes armas nucleares. De eso se tratará el próximo desayuno que vamos a desarrollar. Las suficientes armas nucleares para en 30 segundos desaparecer más de 10 ciudades en medio minuto. Somos la primera generación, damas y caballeros, la primera generación en la historia que tenemos el suficiente poder nuclear para autodestruirnos en 30 segundos. Y esto es exactamente lo que la Biblia profetizó hace cientos de años. Ahora, muy bien, veamos nosotros ahora a continuación qué cosa es lo que hace y detiene los juicios de Dios. ¿Qué hace que Dios no te haya juzgado todavía, tú que me escuchas, o a las personas que nos escuchan por internet o por las redes sociales? ¿Por qué tú a lo mejor vives en adulterio en esta tarde todavía? A lo mejor tú eres una muchacha que estás fornicando con tu novio y no ha pasado nada. A lo mejor eres una persona que tienes ya más de 6 meses robando en la compañía donde trabajas, o transando a tu prójimo, o tienes años que tienes una deuda que no has pagado, ni te ha interesado pagarla, ni le has dicho a tu compadre, te voy a dar por lo menos 50 pesos a la semana, pero yo quiero pagar lo que yo te debo. ¿Por qué no te ha pasado nada? O sea, ¿tú crees que Dios se olvida de las cosas? Dios no se olvida de nada. O a lo mejor eres una persona que cometiste adulterio hace 3 o 4 años y te metiste con 2 señoras y tienes hijos en 3 o 4 estrados cortando la mejor flor del ejido. Como decía un expresidente mexicano, donde yo voy corto la mejor flor del ejido, y hasta ahorita, ¿verdad?, no te ha pasado nada. ¿Qué es lo que hace que Dios muchas veces no juzgue inmediatamente a una familia, a un individuo o a una nación? Veamos su respuesta en Romanos capítulo 2. Y dice así, el versículo 3 en adelante. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué no ha sucedido nada en tu vida? ¿Por qué sigues caminando en la vida? Y pues yo hice esto y aquello, y hace 2 años, y hace 3 años, y no me ha pasado nada. Es más, hasta me estoy prosperando y me está yendo bien en la vida. ¿Por qué Dios no ha hecho nada en tu vida? Simplemente por su bondad. Por su bondad, de la cual tú estás abusando. Y como no te ha pasado nada, entonces crees que ya te escapaste del juicio de Dios. Y Dios no puede ser burlado, porque lo que sembramos recogemos. Entonces hay personas que pueden pasar 1 año y no les pasó nada, 2 años no les pasó nada, 3 años no les pasó, 5 años no les pasó nada, pero dice la Biblia, tus pecados de allá atrás que tú crees te van a alcanzar a lo mejor en el 7º año, o en el 6º año, o en el 5º año, pero tus pecados te alcanzarán. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre tiene que recogerse. Entonces es la benignidad de Dios lo que nos guía al arrepentimiento. Y dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay una cosa que me ha conmovido a mi esposa y a mí profundamente, y es los últimos descubrimientos que han hecho en la genética y en la psicología transpersonal. Hay la psicología freudiana, ¿verdad?, la psicología transpersonal, la psicología conductiva, etcétera, etcétera. Y lo que más nos ha impactado, mi hermana Tere, muchos la conocen, ustedes vienen a darles un seminario, es la directora en Villanueva de consejería profesional. O sea, si tú tienes problemas, sobre todo en el área matrimonial y sexual, mi hermana Tere se encarga desde allá con su esposo por internet de dar consejería a miles y miles y miles de cristianos a través de online. Y una de las cosas que me compartiera la siguiente:
que casi el 65% de la disfunción eréctil de los varones son maldiciones por haber tratado mal a las mujeres en su pasado. ¿Quién se podría llegar a esa conclusión o imaginarse eso? Que muchos hombres que tienen problemas sexuales o en su matrimonio, ya vieron al doctor, ya vieron al psiquiatra, ya vieron al ginecólogo, etcétera, etcétera, son problemas espirituales que no puede tratar nadie más que Dios cuando tú te arrepientes. Y hace poco estábamos leyendo una revista de Hollywood donde hicieron un examen varias conejitas del Playboy y comenzaron a, bueno, no es que yo leí esa revista, ¿verdad? Es una revista donde estaban entrevistando a varias de estas conejitas de Playboy. Me la mandaron precisamente por el artículo tan interesante. Y donde estas conejitas de Playboy estaban confesando que habían tenido relaciones con la mayor parte de los mejores galanes de Hollywood. Y con los mejores futbolistas y con las personas, los machos camachos, aquí por acá, papá de papá, papucho de papuchos. Y confesaban ellas que eran personas completamente disfuncionales sexualmente. Que habían sido hombres, ¿verdad? Habían tenido relaciones con ellos y que ellas podían testificar, ¿verdad? Que no lo hacían. Ya ni Abraham. Entonces nos damos cuenta que hay cantidad de varones en el mundo a nuestro alrededor, que Dios quiere que funciones en tu vida, en tu matrimonio, sexualmente, económicamente, emocionalmente, sentimentalmente, que Dios quiere bendecir, dice Hebreos 13:4, bendito sea el matrimonio sin mancilla, sin mancha, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces, cuando un hombre abusa de las mujeres, o cuando abusas de tu esposa, o cuando abusaste de tu mamá, o de tus hermanas, o de tu pasado, de tus hijas, te alcanza la maldición. Alcanza la maldición. Y buscamos ayuda médica y psiquiátrica y ginecológica, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta que lo único que tienes que hacer es caerte de rodillas y pedirle perdón a Dios. Y un milagro va a suceder en tu vida. Porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida es en el matrimonio y en todas las partes de nuestra vida. En Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham y le informa que cuando, dice el versículo 16, Génesis 15, 16, y en la cuarta generación volverán acá, profetizando que iban a ser cautivos en Egipto, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham, mira Abraham, esta es la forma como yo juzgo. Y hay un dicho común mexicano, hasta que se derrama la gota del agua. Como dicen las mujeres, ya me tienes hasta acá. Si tu esposa me dice, ya me tienes hasta acá, significa que ya le falta poquito para que explote tu mujer. O también hay tamaros, ¿verdad? También hay mujeres, hombres que le dicen a la esposa, ¿verdad? Ya te tengo hasta acá, no me consiente, no me hace mis huevitos ricos, etcétera, puro grito y grito y dale, me hundes cada vez más, etcétera. O sea, cuando llega a un punto de aguante, de límite de la presión emocional que todo ser humano puede resistir. Y es cuando ¡pum! Explotas, ¿verdad? Yo he tenido esos tiempos cuando a mí se me han juntado problemas sin que yo me dé cuenta inconscientemente, y cada vez me doy cuenta de esto y se lo cuento a mi esposa y a veces le digo que venga corriendo a orar por mí, a sacarme los chamucos. Pero hay veces, ¿verdad?, que se te juntan los problemas de diciembre del año pasado, de enero, y tienes problemas y caminas en la vida y esos problemas crees que ya se fueron y no se han ido de tu vida, están inconscientemente. Entonces, a mí me ha pasado, te lo digo, somos vulnerables, somos seres humanos. Y llegan a los 4 o 5 meses y viene algo que hace que explote mi vida, o sea que ya no aguanto y comienzo a llorar y me doy cuenta, ¿verdad? Que ese problema que tuve hace 3 meses, 4 meses, 5 meses, no lo saqué, o sea, no es que yo sea culpable, sino simplemente no me desahogué con Dios. Yo me creí muy fuerte y no voy a llorar, etcétera, etcétera, y es el peor daño que nos podemos hacer. Tenemos que ser los más llorones de este mundo, los cristianos.
Debemos sacar inmediatamente, y es lo más sano que existe, llorar. Y sacar inmediatamente, Señor, caer de rodillas y te entrego esto, ¿verdad? Y ya no quiero saber de aquello, y por favor ayúdame, quiero perdonar a esta persona, y se acabó el problema. Pero si los guardamos, explotamos. Así pasa con el pecado. En tu vida se va aumentando y vas pecando y sigues fornicando y sigues adulterando y sigues robando, pero tiene un límite Dios. Hasta que llegue el colmo, la maldad de los amorreos, los voy a sacar de Egipto. Hasta que llegue el colmo, Sodoma y Gomorra, los voy a destruir. Hasta que llegue el colmo, la raza humana, los voy a tener que destruir para poder proveer vida abundante a la segunda generación. Y Dios, como el soberano del universo, tiene el derecho de llevarnos a cualquiera de nosotros en la forma como quiera y a la hora que Él quiera. Nosotros no podemos matar a nadie, ¿verdad? Porque nosotros somos seres humanos, pero Dios es el autor de la vida y Él no mata a nadie. Él simplemente te quita el derecho de seguir viviendo porque Él te creó a su imagen y semejanza. Y lo mismo pasa con Sodoma y Gomorra. Vean rápidamente en Génesis 18, 20, que ya los sodomitas habían llegado al colmo. Al que no ha llegado, no llegaron lo que hemos llegado en el siglo XXI. Sodoma y Gomorra llegó al colmo y Dios los destruyó. Y escuchen muy bien, la sociedad del siglo XXI ha rebasado 5 veces a Sodoma y Gomorra. Le dijo Dios a Moisés, versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor, el grito, el lamento, la desesperación contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé y veré si han consumado sobra, y si no lo sabré. Y vemos más adelante la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero en la sociedad del siglo XXI no hemos llegado a lo que llegaron los sodomitas. Los hemos traspasado, yo creo que 10 o 15 veces más. El otro día tuve un debate porque estamos siendo invitados para poder impedir que en México se pueda legislar la ley del transgénero. Donde, ¿qué dice esta ley? Que los niños pueden entrar al baño de las niñas pueden entrar al baño de los niños si el niño no se siente hombre y si la mujercita no se siente mujer. Y poner en todos los textos en las primarias de que se puede, los papás no son papá y mamá, hay papá con papá y papá, con mamá y mamá, contigo, etcétera, etcétera, para que los niños comiencen a creer. Y si el niño tiene ganas de vestirse como mujer e ir a la primaria vestida de mujer, que los profesores le den permiso de ir vestida de mujer. Ustedes saben que biológicamente lo que determina el género son los cromosomas y los genes. Las mujeres tienen cromosomas XX, el hombre tiene XY. Cuando yo nací, tú naciste como los varones, el cromosoma Y de mi padre fecundó, fertilizó el óvulo de mi madre. Las mujeres solamente tienen XX. El cromosoma Y es lo que nos hace hombres. Si hubiera sido un cromosoma X, cuando mi papá tuvo relaciones con mamá, yo hubiera fertilizado el cromosoma XX mamá, naciste mujer. Las mujeres no tienen el cromosoma Y que tenemos los varones. Entonces, ¿cómo puede una persona decir, es que biológicamente soy hombre, pero mentalmente soy mujer? Es cuando se llega ya a una abominación y a un desorden mental, donde ya no es posible que podamos llegar a decir que lo vamos a legislar. Eso ya es la descomposición social más grande, mental, que un hombre, un ser humano, una sociedad pueda llegar. Como yo les digo a muchos niños, ¿verdad? Y a muchos jóvenes, ve al baño, bájate los chones y que el espejo te diga que eres. Y si tienes órganos reproductores masculinos, eres hombre. Tú no puedes ir contra la biología y la naturaleza. Así te hizo la naturaleza. Si no crees en Dios, olvidemos a la Biblia. La naturaleza misma no nos enseña, la misma naturaleza, qué es hombre y qué es macho, qué es chango y qué es changa, qué es cocodrilo y qué es cocodrila, qué es vaca y qué es toro, qué es caballo y qué es yegua.
¿A dónde vamos a llegar? Pero estamos en esa sociedad y lo estamos aceptando. Y se está expandiendo como una infección por el mundo. Y como el mundo lo hace, pues yo tengo que hacerlo también porque es lo moderno, la nueva mentalidad. Imagínense nada más la descomposición a la que la sociedad ha llegado. Cuando llegue el colmo, la maldad, Dios envía sus juicios. Vean ustedes en Isaías 24, que fue escrito hace 2700 años, lo que el profeta Isaías anunció. Hace 2700 años estamos leyendo una profecía en el libro de Isaías. Dice Isaías 24, versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos. En el momento en que el ser humano cree que nosotros vamos a establecer quién es hombre y quién es mujer, con quién debo de tener sexo y con quién no debo de tener sexo, el momento que nos atrevemos a legislar la moral, el momento que comenzamos a olvidarnos ya ni siquiera de la Biblia, sino de las mismas leyes naturales, es cuando estamos diciendo, oh Dios, tus leyes morales, tu ética, tu familia, tú no eres nadie. Yo voy a decidir quién es la familia, qué es un matrimonio, qué es hombre y qué es mujer. Imagínense nada más. Hemos falseado el derecho. Hemos pisoteado las leyes de Dios escritas en este santo libro. Y esta es la razón por la cual la tierra, dice hace 2700 años, ahorita el planeta Tierra está, tiene neumonía el planeta Tierra, el aire contaminado, los mares contaminados, los bosques contaminados, la comida contaminada. Ya estamos en un mundo que está a punto de explotar. Hay una neurosis, una angustia de las gentes, una incertidumbre de tus amigos, de tus personas, los periódicos. Hay algo que se siente, que va a pasar algo. ¿Qué es? ¿Qué es? Que el ser humano se da cuenta que no somos dioses. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Nos hemos querido dioses y no lo somos. Tenemos que regresar a las leyes de Dios. Tenemos que arrepentirnos para que Dios sane México, para que Dios sane el Estado de México, para que tomemos en serio a Dios, para que levantemos el nombre de Jesucristo, para que no te avergüenza de llamarte cristiano. Porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, para que te enfrentes a tus amigos en tu bufete, en tu despacho, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, que hablemos de Cristo y que tengamos ese valor, porque el mundo se está hundiendo y necesitamos ya reaccionar y cobrar ánimo para esforzarnos y ser valientes. Esta es la razón por la cual Dios tiene que juzgar a la humanidad, porque no somos animales, somos creados a su imagen y semejanza. Y finalmente terminamos nosotros y vemos que el próximo juicio va a ser nuclear. En Apocalipsis 6, una cuarta parte de la tierra en el quinto sello es destruida. En Apocalipsis 9, cuando desaten a los ángeles que están atados en el río Éufrates, la mitad de la tierra es muerta. Estamos hablando ahorita de 7.5 mil millones de seres humanos de acuerdo al almanaque mundial. 7,5 mil casi de seres millones de 200 naciones poblamos este planeta. Dentro de poco estamos hablando de la muerte de más de 3,500 millones de seres humanos. Escuchen esto, si tú cuentas cuántos humanos hay desde Alaska hasta la Patagonia, no pasamos de 1,000 millones. Estamos hablando de 3,500 millones. En otras palabras, 3 continentes del tamaño de América serán destruidos. 3 continentes y medio serán destruidos por radiación. Tenemos a un psicópata en el Corea del Norte
que está haciendo pruebas y jugando, ¿verdad?, con sus cohetes, etcétera, etcétera, que en cualquier momento traspasan ya el control espacial y los escudos de blindaje que tiene Israel y que tiene Estados Unidos, etcétera, etcétera, y se va contra Estados Unidos y desata una guerra mundial. Putin está tratando de defender que la OTAN y que Estados Unidos no entren a Siria y se une China e Irán. Entonces está el Medio Oriente contra el Occidente en un conflicto nuclear en el cual cualquier momento, ahí en Siria y ahí en Irak, es exactamente el punto geográfico donde Dios dijo que iba a destruirse el mundo. Ahí en este punto geográfico donde está hirviendo la olla y donde está la conflagración entre el Oriente y entre el Occidente, entre las potencias del Oriente y las potencias asiáticas y con el Occidente, ahí es el Medio Oriente donde va a terminar la humanidad, de acuerdo al planeta Tierra. Y la Biblia es claramente para mostrarnos que así es como el conflicto va a desencadenarse. Rusia va a usar armas atómicas. Estados Unidos, en toda la historia de más de 350 años, nunca había habido un conflicto tan grande y tan confuso para elegir presidente como este año. Nunca, nunca, nunca. El 80% de los americanos, no creas la publicidad que hay en la televisión, el 80% de los norteamericanos no quieren votar por nadie, porque les parece que ninguno de los dos llena los requisitos para regresar a los principios éticos y morales de la familia. ¿Qué es lo que va a suceder? Estados Unidos se hace a un lado. En Europa le tienen miedo a un candidato tremendo. Si sale este hombre va a acabar con el mundo entero. En México igual estamos viendo que no candidea un fulano de tal, ¿verdad? Tu padrino que tienes ahí su foto en tu cartera. Ahí en Inglaterra le prohibieron la entrada a uno de los candidatos. Ahí en Europa, Putin está esperando de que Estados Unidos sea a un lado, que Europa sea desmembrada, que ya se salió Inglaterra de la Unión Europea. Esto va a causar más debilidad. Los millones de refugiados en Europa están haciendo que Europa se vuelva un continente europeo, continente musulmán, en 10 años. Y es la condición y el escenario y el protagonismo que Dios nos muestra en la Biblia hace 2600 años en que el mundo iba a terminar. Así como la Biblia profetiza lo que está pasando en el escenario internacional, es exactamente como lo escribió Dios a través de los profetas hebreos hace 2600 años. Para que nosotros sepamos que cuando Él anuncia algo, lo va a cumplir. Y para que levemos y ergamos nuestra cabeza y concentremos nuestras miradas en el cielo y comencemos a tomar en cuenta a Dios y tomar en serio la Biblia. Ya basta de tus pecados, ya basta de tus tonterías, ya basta de jugar con Dios. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Y como ladrón en la noche, sin que lo sepamos, el otro día aquí yo llegué a Toluca y me dijeron unas personas, hermano, ahí por Metepec, cayeron unos rayos, hermano, mire, se iluminó. Nunca aquí había unos rayos que iluminaron cerca de más de una milla. El puro rayo que cayó fundió todo lo que fundió fue muchos aparatos en mi casa, en todo un fraccionamiento ahí se fundieron casi todos los aparatos y otro fraccionamiento que estaba como a media milla de mi casa también me dijeron los vecinos, aparatos fundidos, un electromagnetismo que está ahorita en el mundo, de los rayos que están cayendo y todas estas cosas que están sucediendo nos hablan, cuando tú oyes un rayo, ¡pay!, que suena así, ¿qué es lo que está? ¿Y por qué te pones a temblar? Los perros corren y se esconden. Mis perros que tengo allá en la casa de ustedes, nomás llueve y se meten, comienzan a hacer así porque le tienen miedo a los rayos. Dios en el Apocalipsis usa los rayos y los truenos como símbolo que el juicio viene. El juicio viene. Y no es nada con lo que el mundo va a enfrentar, porque pronto, ¿verdad?, seremos sacados de este mundo. Entonces, si Estados Unidos falla y ya no apoya a Europa, Europa se está desmembrando económicamente, millones de refugiados, se está desmembrando la Unión Europea, se sale ya Inglaterra, se quiere salir ya Grecia, se quiere salir ya Turquía, España, Portugal, Grecia, etcétera, etcétera. Se disuelve las 29 naciones que forman la Unión Europea y viene el anticristo para formar la nueva confederación política que está profetizada en la Biblia, en Daniel, en Apocalipsis. Entonces nos damos cuenta que tenemos ahora sí los días contados. Ya tenemos los días contados para levantar la cabeza y preparar a nuestros hijos. Noé, dice Hebreos 11,
cuando fue advertido del juicio de Dios, con temor preparó el arca donde su casa se salvara. ¿Estás tú preparando a tus hijos? ¿Estás tú orando todos los días con tu esposa antes de acostarse ya? Vamos a orar por nuestros hijos, mi amor. Vamos a orar por Metepec, por Toluca, por el estado. Vamos a orar por nuestro presidente. Vamos a orar por las naciones. ¿Tienes una vida devocional en tu vida de santidad, de principios morales que llevas a la práctica con tu familia, con tu esposa? Matrimonio que ora junto, permanece junto. ¿Cuántos años tienes que no oras con tu esposa ni con tus hijos? ¿Cuántos años o meses tienes en que antes de acostarte y están tus hijos? Vamos a juntarnos en la sala, vamos a pagar, ya acabaron las noticias, ya acabó Ricas y Famosas. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, guárdanos, protégenos, que no atravesemos la tribulación que van a atravesar millones de personas en el mundo. Padre, guarda a nuestros hijos, a mis nietos, guárdalos, Señor, que su pie no tropiece en piedra. Manténnos separados como cuando en Egipto condenaste a Egipto y en Gosén, en la tierra de Gosén, Israel tenía agua y tenía comida y no tenía las plagas. Así Dios ha querido hacer separación siempre de su pueblo con el mundo, porque nosotros le pertenecemos, somos su familia, somos sus hijos y Él nos ama eternamente. Amémosle con la misma pasión nosotros. Entreguémosle con la misma pasión, así con la pasión que amamos a Dios, con la misma pasión odiemos el pecado. Así como con pasión debemos enamorarnos de Dios, con la misma pasión odia el pecado. Porque es el pecado la causa de la tristeza, de los divorcios, de los problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, los problemas en la corrupción política, es el pecado. Que queremos establecer nosotros nuestras leyes y Dios nos está juzgando. Y nos está yendo como en feria. Y las cosas van a ponerse peor todavía. Va a haber más subversiones, más levantamientos, más injusticia en la gente, más inconformidad de la gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo grita, ¡justicia! Queremos justicia. Y no la hay. Y como dijo en Teofilito, ni la habrá. Porque no es hasta que venga Cristo que esa justicia la podremos encontrar. Pero en nosotros morará la justicia y el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es por tu bondad, por tu misericordia, que no has destruido al mundo todavía. Y estás esperando que nosotros, tu iglesia, que somos la sal, hablemos de ti. Salemos al mundo. Porque es nuestra presencia y nuestro testimonio lo que impide que la corrupción, que ya se inició moralmente y que está desencadenándose en todas las naciones, precipite tus juicios. Pero tenemos una seguridad, que antes de que estos juicios terribles caigan, cuando se levante un hombre en Europa y el Medio Oriente, el último dictador mundial, cuando las potencias de los cielos comiencen a ser conmovidas, cuando los mares se vengan sobre las costas, cuando la lluvia de meteoros caiga sobre este planeta y terremotos como jamás los ha habido en la historia comiencen a partir la tierra en dos, nosotros no estaremos aquí. Estaremos contigo, Jesús, porque el Señor vendrá y nos arrebatará y transformará nuestros cuerpos en cuerpos semejantes al de la gloria suya. Los muertos en Cristo resucitarán primero y finalmente seremos coronados, los que fueron dignos de sentarse en tronos para juzgar las cosas de los siglos venideros en los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios creará. Dios enjugará nuestras lágrimas y ya no habrá dolor, ni enfermedad, ni tristeza, porque las primeras cosas pasarán. He aquí, dice el Señor, yo hago todas las cosas nuevas. Arrepiéntanse, vengan a la cruz y mi sangre preciosa te podrá dar el poder de transformar tu vida, tus pensamientos, nacer de nuevo y bendecir tu familia. Si tú quieres en este momento tan solemne
invitar a Cristo a tu vida por primera vez, no endurezcas tu corazón. Por tu corazón endurecido, amontonas más ira para el día del juicio. Ven a Jesús y dile estas palabras: Señor, te pido perdón por mi vida, por mi soberbia intelectual, por mi endiosamiento de mi propia persona. Creo que en esa cruz con tu sangre pagaste por mis pecados. Tú en esa cruz tomaste mi lugar. Lo que yo merecía pagar, tú lo pagaste con tu muerte. Y como creo que a los 3 días saliste de la tumba y venciste la muerte, para darme la esperanza de volver a vivir contigo, te pido, Jesús, que en este instante en que mi vida ha sido tocada por tu Espíritu Santo, entres a mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder de vivir para ti y hacer las cosas que son agradables ante tus ojos en la corta vida que me queda. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia a los hijos de Dios: gozaos, gozaos, gozaos. No estén tristes, porque tenemos un futuro glorioso. Estamos de viaje, entonces no nos amarguemos el viaje. Vamos de paso nada más, tratemos de disfrutar la vida en santidad. Es maravilloso disfrutar la vida, reírte, ríete lo más que puedas, de veras. Que no sean chistes colorados nada más. Pero disfrutemos a nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. Gocémonos y alegrémonos. Dice en Filipenses 4, gozaos, gozaos, gozaos. Y Pablo dijo esto cuando estaba en la cárcel. Escribió Filipenses desde una prisión. Entonces tratemos de tener ese gozo. ¿Por qué? Porque es el gozo de que demuestra que tenemos a Jesucristo. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en problemas, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre la muerte de Jesús en nuestras vidas, para que la vida de Jesús se manifieste a través de nuestra vida mortal. 2 Corintios capítulo 4. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral o sacerdotal, como le quieran llamar. Todos somos sacerdotes de Dios ahora. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a tus hijos y bendice el fruto del vientre de tus hijas. Bendecimos tu matrimonio, bendecimos a tu familia, bendecimos a tus padres, bendecimos a tu servidumbre, bendecimos a tus animales domésticos. Que cuando salgas a la calle tu pie no tropiece en piedra y Dios te guarde en todos tus caminos. Que sigas siendo lleno interiormente de todo el poder de su fuerza y su gloria, para que puedas ser fortalecido en el espíritu y enfrentar la vida con gozo, porque viene la noche la tristeza, pero en la mañana viene la alegría. Muchas angustias son las que tiene el justo, pero de todas nos librará Jehová. Mirad cuán grande y cuán bondadoso es el Señor para los que le temen. Teme a Dios con todo tu corazón. Encomiéndale tus caminos y Él enderezará tus veredas. Teme a Jehová con toda tu alma y será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Les bendecimos y ponemos la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, que guarde tu corazón y tu vida en Cristo Jesús. Amén.